El día de hoy vamos a estar tratando diferentes temas, entre esos cómo prepararse para la búsqueda de trabajo, como las herramientas para encontrar trabajo también y también lo que se busca, lo que busca un reclutador en Francia. Voy a entrar en detalles, como dijo Liz, de distintas temáticas. Primero, vamos a abordar el tema de prepararse a la búsqueda de empleos, ¿ya? Que eso es lo que viene primero, no pueden llegar despreparados y, o sea, pueden hacerlo, pero será menos cómodo, digamos. Luego vamos a hablar de las herramientas que van a tener a su disposición para encontrar trabajo y finalmente los que buscan un reclutador. Entonces, para prepararse, tres grandes temas que yo veo como al momento de lanzarse en esa nueva vida que ustedes están por partir, ojalá, o que tienen contemplado. Primero, definir bien su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué van a ir a Francia? El objetivo yo siempre lo defino en base a tres criterios. ¿Cuáles son estos tres criterios? Dependen totalmente de ustedes. Y eso es muy importante, que se sientan, que tomen un papel, un lápiz y que vayan escribiendo lo que a ustedes les interesa profundamente en esa experiencia. Entonces, para darles un ejemplo, bueno, yo siempre doy mi ejemplo personal, así mi idea es encontrar un primer trabajo allá en el área de recursos humanos. ¿Cuáles van a ser mis tres primeros criterios? Tenía que ser en recursos humanos, sí o sí, en una empresa internacional, ojalá, para poder volver en Francia el día que tenga que volver y que sea reconocida mi experiencia aquí, y luego que sea en un ámbito de proyectos. Eso me interesa, no hacer recurso humano operacional, sino que con una dinámica como más de avanzar en el tiempo en un proyecto específico. Entonces esos fueron mis tres criterios. Ese es el tema del objetivo. Luego tienen que tener súper claro la parte práctica. Seguimos en la idea de prepararse, aún no se han ido de Colombia o del país de donde están. Entonces, los aspectos prácticos, ahí Liz me dices si quieres agregar cosas porque tú eres más la experta en este tema, pero ¿qué es lo que yo veo? Primero, tienen que, bueno, saber el calendario, cuándo se quieren ir. Luego, tener dinero o hacer un presupuesto de cuánto van a necesitar, cuándo, más o menos, para tener una idea de cuándo tienen que empezar a trabajar sí o sí después de disfrutar la vida. Por eso también la información del sueldo mínimo es muy relevante, porque les da una idea de cuánto pueden ganar, en cuánto tiempo, etcétera. Y eso me lleva al punto siguiente de la preparación, que es todo el tema del alojamiento. ¿Qué tan flexible vas a querer estar en términos de alojamiento? Si quieres vivir con más gente, solo. Bueno, todo este tema lo tienen que pensar porque al llegar es más cómodo si ya lo tienen un poco entendido, cómo van a buscar, en qué plataforma y etcétera, si hay grupos en Facebook de la ciudad donde van a ir a vivir para que se inscriban, ahí van a tener datos de un montón de cosas. Entonces, para Exacto. resumir lo que hemos dicho hasta ahora, primero tener un objetivo, ¿qué quieren hacer ustedes? Puede evolucionar este objetivo, no tiene que estar ahí como fijo Exacto, para sí. siempre, pero es importante partir con una idea de base. Luego la parte práctica, dijimos entonces dinero, alojamiento, visa y ¿qué me faltó? Título, eso no les dije. El título, igual si van a querer trabajar de algo que se refiera a lo suyo, es bueno que averigüen qué tanto lo tienen que convalidar, si lo tienen que apostillar, si tienen que hacer algo respecto de este título, porque a distancia es mucho menos simpático hacerlo. Así que, por favor, averigüen este tema Sí. y alojamiento y seguro. También algo que quería aclararles es que es mucho más económico traerse ya todos los documentos apostillados, Exacto. legalizados desde Colombia y también más ágil, porque ya una vez estés acá, estás listo para aplicar, no toca hacer todo este procedimiento desde acá. Acá cada Sí. apostilla te puede costar 30 euros, en Colombia te puede costar 21, 31.000 pesos, creo que están, si no estoy mal. Entonces, sí, ya compara 30 euros, que son más de 90.000 pesos. Entonces, sí, sí te puedes ahorrar mucho dinero en todo lo que es papeleo, porque te puedes traer el diploma legalizado, apostillado, el acta, si ustedes tienen un acta de grado y las notas. Es muy importante. Y cualquier otro documento adicional que esté relacionado con tu profesión es importante. Si tienes cartas de recomendación que sean relevantes, por ejemplo, si ya estuviste anteriormente trabajando acá en Europa, en algún otro país y tú crees que es relevante o quizás trabajaste en una empresa en Colombia y crees que es relevante mencionarlo para el puesto que vas a aplicar, también puedes traerlo. Y bueno, todos esos certificados que tengas van a ser útiles acá. Luego, entonces,
seguimos en la temática de prepararse. Lo que me parece importante, en tercer punto, sería todo el tema del idioma y de la comprensión cultural. No les digo que tengan que venir bilingüe lejos, de hecho, forma parte de definir su objetivo, a qué vienen. Si vienen a aprender francés y que ya por ejemplo, se quieren apuntar a una clase o lo que sea, está bien, vengan sin nada de francés y a disfrutar la vida, por eso tienen que tener muy claro qué quieren. Si es que ya quieren trabajar en algo, bueno, que esté relacionado con turismo y cosas así, a lo mejor tampoco necesitan el francés. Si ya van a querer trabajar un poquito más en algo que interactúe con franceses, los franceses no somos muy buenos con los idiomas, entonces está bien que por lo menos tengan un bonjour, au revoir como manejado, ¿ya? Como un francés básico para manejarse sea al aeropuerto y en los trámites de vida hiperdiaria, para comprar pan en la panadería, porque si no, va a ser una aventura un poco más épica, pero todo se puede. Y respecto también de la adaptación más cultural, les diría como que tengan una primera idea de cómo son los franceses respecto de ustedes, como, no sé, veo les français détestent l'anglais, es cierto. ¿No? Y respecto de cómo son los franceses en términos culturales, no sé, hablar con amigos que ya estén acá para entender el choque cultural que tuvieron, como para ver más o menos cómo funcionan las cosas. Entonces, eso sobre el tema de prepararse. Ya, listo, están todos preparados, se fueron para Francia, tuvieron su visa, pasaron a la aduana y están donde los franceses, bienvenidos, ahora quieren encontrar trabajo después de haber disfrutado unos meses o no, y ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que nos sirve hoy. Primero, siempre tienen que tener su objetivo en mente. Lo repito mucho, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que van a hacer en su búsqueda de trabajo se va a basar en este objetivo inicial. Entonces, primero, la primera etapa va a ser mapear de alguna forma su mercado laboral. ¿Qué significa mapear su mercado laboral? Va a ser necesario definir primero una zona geográfica donde van a querer trabajar. Si están en una ciudad ya ubicados en esa ciudad, en esa región, en, no sé, la mitad de Francia. Entonces, primero la zona geográfica va a ser muy importante, si están móviles o no, si se quieren quedar donde están. Luego, siguiendo, basándonos en su objetivo, en qué van a querer trabajar. En algo como más para lo que llamamos acá como un trabajo más alimenticio, que les va a permitir finalmente vivir la vida que quieran vivir acá, pero no necesariamente avanzar en un campo laboral definido. Entonces, eso es un punto que tienen que tenerlo claro, y ahí a lo mejor les sirve ir a ver como todos los, pasear por su barrio finalmente, e ir a ver las tiendas, los restaurantes, las panaderías, lo que sea, donde puedan trabajar, y eso es una forma simple, diría, de mapear su primer mercado laboral si quieren irse para ese lado. Dime. Sí, por ejemplo, algo que quería mencionar, muchos chicos que a veces se vienen con la visa de vacaciones y trabajo, ellos trabajan en trabajos de estaciones. Entonces, muchos han trabajado en viñedos, por ejemplo. Entonces, para eso es súper importante que tú escojas bien el área donde quieres trabajar, porque hay áreas específicas donde se concentran los campos de viñedo y donde hay más trabajo. No solamente tener en cuenta esa área geográfica, sino también la estación. Porque hay la estación específica donde se comienza la recolección de las frutas, de las uvas o cualquiera sea el alimento. Entonces sí, es importante eso, tanto el lado geográfico y el clima, no sé si lo ibas a mencionar más adelante. Para todos estos trabajos de temporada, ya hay grupos Facebook, justamente, no tengo los nombres exactos, pero si ponen como travail saisonnier en Francia, ahí hablo con... Sí. Exacto, travail saisonnier, ahí van a encontrar como muchas ofertas y se busca mucha mano de obra por temporada. Entonces, eso vale la pena. Si además quieren conocer varias regiones, en Francia es muy entretenido porque claramente los viñedos no necesariamente están donde están las estaciones de esquí y tampoco donde se va de vacaciones en el verano. Exacto. Bueno, es gente para todo, pero le permite ir conociendo varios lugares y varias temáticas culturales francesas, porque eso les diría que es muy vinculado a Francia, todo el tema del vino, el tema de los restaurantes, la comida es muy importante. Entonces,
ahí pueden descubrir ámbitos distintos, si es el objetivo que se definieron es súper bueno y se necesita mano de obra y no tanto idioma. Entonces, eso puede ser una muy buena opción. Entonces, esa fue una opción de mapeo. Entonces, dijimos, primero definir qué, luego dónde y la geografía. Luego, dijimos, en términos de métodos, pasear por un barrio, si es que van a querer buscar algo muy cerca, pero sobre todo, estamos ya en el siglo XX, entonces Internet les va a ayudar bastante en ese ámbito, por lo que ya mencioné los grupos Facebook de Travail Saisonnier, eso les va a servir mucho, pero también los grupos de colombianos en Francia, colombianos en tal ciudad, eso les Latinos en sirve sí o Francia, sí. latinos en Toulouse, o sea, poniendo la ciudad Sí, específica en la que ustedes vayan a estar, por ejemplo. sí, y ahí hay muchísima información en esos grupos. Si no están, les aconsejo que se apunten ya en esos grupos y pónganse en lo de las nacionalidades distintas, igual les sirve, como los chilenos, los uruguayos, Argentinos. lo que haya, que les suene simpático, denle nomás, porque ahí buscan con la lupa en esos grupos antes de preguntar, porque si no se repiten mucho la misma pregunta y ahí van a tener un montón de respuestas. Perfecto, sí. Eso. Luego, entonces, eso es la herramienta. Dijimos, todo el tema de la red también, de los amigos que ya fueron. Yo encuentro que es bastante sentido común, pero el sentido común en este contexto es lo que más sirve, les diría. Como piensen, siéntanse, quién conocen en Francia, quién ya ha ido, quién tiene amigos que ya han ido y contactan a todo el mundo. En verdad, eso les va a ayudar mucho porque van a tener recomendaciones, van a ganar muchísimo tiempo. Porque en Francia la información es bastante en francés. Entonces, si un amigo se lo puede explicar con palabras, ojalá en castellano y que compartir su experiencia, van a ganar un montón de tiempo. Luego, en términos de plataformas, tenemos como unas plataformas que les permiten buscar trabajo en distintos rubros. La que es la más grande para los trabajos, les diría como los trabajos a los cuales pueden acceder con la visa de Vacances Travail, va a ser Indeed. No sé si existe en Colombia eso, es como Sí, una plataforma muy grande. Indeed, sí. Eso sería si quieren como buscar un trabajo más de temporada. Si luego van a querer buscar un trabajo, si estudiaron una carrera profesional o algo así, ahí van a ser distintas plataformas, hay plataformas más específicas, si son abogados, por ejemplo, hay una plataforma específica que se llama Village de la Justice, hay como LinkedIn, bueno, eso es bastante obvio. Eso es algo que te iba a preguntar. ¿En Francia sí se utiliza realmente LinkedIn o no es tan Sí, conocido? eso me lo preguntan mucho, no sé por qué Sí, tanto. A ver, LinkedIn se usa muchísimo. No les diría que postular en LinkedIn es lo que más les va a servir, porque en las ofertas que van a ver, de repente van a ver miles de gente que ya ha postulado, entonces finalmente van a hacer el 1300avo y nadie va a ver su CV, entonces no va a ser muy útil, pero sí es demasiado útil para la búsqueda de información y para el mapeo de su mercado, porque ahí ok. van a encontrar como, por ejemplo, si ustedes digo cualquier cosa, son jefe de producto en marketing y van a poner jefe de producto en francés, chef de produit en LinkedIn, y ahí les va a aparecer un montón de perfiles de gente y ahí vayan a ver los perfiles de la gente, qué han estudiado, cuánta experiencia tienen, qué palabras ponen, en qué empresa han trabajado y luego bueno, si están cómodos y todo, pero yo les aconsejo mucho hacer eso, escriban a gente, sobre todo si encuentran hispanohablantes, como ya latinos que estén allá en esos cargos, aprovechen de escribirles y pregúntenles cómo es su día a día, qué tuvieron que hacer para llegar ahí. No manden su CV de una porque eso es un poco agresivo, pero en verdad sirve demasiado para entender su mercado. Por eso es un muy buen punto que lo preguntes ahora Ok. porque así van a poder hacer una lista de las empresas que les interesan, del rubro, del seniority que tienen que tener, y eso para buscar como un trabajo en el ámbito más profesional va a ser demasiado importante. Luego, en términos de herramientas, llegamos al CV y a la famosa carta de motivación, que acá en Francia, no sé si lo han escuchado, este tema de la carta de motivación nos encanta, ¿ya? Eh,
Primero voy a partir por el CV porque les diría que es lo más obvio para finalmente todo el mundo tiene que postular con un CV en todos los trabajos. Entonces, las características del CV en Francia, ¿cuáles son? Uno, la parte breve. Eso no pueden fallar con esa regla, tiene que ser de una página. No me digan que han hecho muchas cosas, da lo mismo, tiene que ser una página hasta que tengan 45 años. Así que si van a postular a la Visa Vacances Travail, aún no tienen 45 años, así que no hay ninguna excusa para pasarse de la página. Sí, incluso Luego, eso es algo sí, bastante diferente para nosotros porque en sí, Colombia, entre más tengas, mejor, porque ay, más experiencia tienes. Entonces, si tienes 3 hojas, tu hoja de vida, ay, sí, qué montón de experiencia. Pero acá sí les toca sí, resumir toda esa información y poner lo de más hecho, relevante, poner los trabajos más recientes. Y todo esto tiene que ser en una sola página. sí. Entonces, eso es algo que ustedes incluso pueden ir haciendo desde ya, desde Colombia, no esperar a hacerlo cuando ya estén acá, sino ya ir diseñándolo cómo hacer. Si quieren que nosotros les podamos compartir un template o algo de cómo hacerlo, nos cuentan y pues yo ahí organizo el mío y se los monto para que ustedes tengan una idea de cómo son estos hojas de vida acá en Francia y en Europa en total. En general, también Sí, se maneja ese estilo de una sola página para la hoja de vida. sí, es verdad. De hecho, para los latinos en general lo encuentran como muy aplastado, todo muy denso. Y es verdad que no es el mismo visual y da lo mismo, tampoco tienen que poner la fuente 6. No, no es eso. Como que tienen que poner la información relevante y es un buen ejercicio de síntesis para ustedes. Se van a Exacto. demorar, sí, pero vale la pena. Es que también, Entonces, también eso, tengan en cuenta de sí, que acá no solamente es la hoja de vida, sino que también tienes esta carta de motivación que es como una carta de presentación y allí también va a ser tu oportunidad para mencionar esas otras cosas que tú has exacto. experimentado antes. Entonces no se estresen por poner todo en la hoja de vida porque tienen un segundo chance que es su carta de presentación, que esto es algo que se entrega mucho acá en Europa y en Francia. Esa carta siempre va acompañada junto a la hoja de vida y también van a tener su presentación durante la entrevista, que allá pueden ir mucho más a fondo sobre cada uno de estos puntos. Entonces, tratemos de resumir todo, hacer síntesis y poner lo más importante. Sí, para agregar a lo que acabas de decir, la gracia del CV y de la carta de motivación es que den ganas. Entonces, para el cargo al cual postulen, tienen que poner las experiencias que correspondan a lo que la gente va a querer ver. Entonces, los que son relevantes nomás. Entonces, tienen que dar ganas y que se entienda en un vistazo su experiencia, porque en general un reclutador va a pasar como entre 10 y 20 segundos viendo su CV, así que tienen que ser bien al grano. Justamente, respecto de eso, para que se entienda lo más posible su perfil, en Francia usamos el hecho de poner un título en el CV. Es decir, que pongas arriba de tu CV qué estás buscando, cuándo estás disponible y cuáles son las 3 características que hacen que el reclutador tiene que contratarte a ti en base a esa hoja, más que contratarte a ti como entrevistarte, por lo menos. Entonces, Ok. eso del título es muy importante. Eso no lo sabía. Sí, es como clave, porque finalmente Ese título que tú sí, me dices es como una descripción del perfil o es una frase o cómo es. a ver, sí, es la versión francesa, entonces lo más sintético mejor. Ejemplo, Ok. puede decir cualquier cosa. Buscan un trabajo en un viñedo a partir de principios de septiembre, porque era el tema de la vendimia, y en tal región. Entonces ahí van a buscar, van a poner, eh, busca un travail saisonnier en termes de vendange a partir de principios de septiembre y van a poner, no sé, dinámico, organizado y Ok, listo. respetuoso. Ya Y entendí, chao, sí, sí, sí. no más que eso. Ok, Si, perfecto. si son ingenieros, por ejemplo, vaya a ser como ingénieur, 5 ans d'expérience, trilingue. Point. Ok, perfecto. Ok. Exagero un poco, pero es la idea. Es como que la persona lo vea y lo entienda y se Por va. ejemplo, si yo tengo experiencia en la industria de carros, pongo industria de Exacto. carros, project Sí, management, marketing. exacto. Ok, Y trilingüe, ponte. ok, listo. Ok, And that's it. Lo otro, el tema de la foto.
¿Se pone una foto en Francia? Sí, en el CV. Una foto relevante, ¿ya? No una foto que no te... Idealmente que tenga que ver con el sector en el cual van a buscar. Si van a buscar en un tema como más relacionado al turismo, a las vendimias, etcétera, pueden poner una foto relajada. Si van a buscar en un banco, no. Eso. Como adáptense a lo que saben del rubro. Eso es importante. Ok. Eso, y el último tema que quiero abordar sobre el tema del CV es el tema de cuantificarlo. En Francia, si van a trabajar, sobre todo les diría en el rubro personal, profesional, tienen que cuantificar su CV. ¿Qué significa eso? Poner indicadores claves. Es decir, siempre tomo el ejemplo del reclutamiento porque todo el mundo lo entiende. Si soy reclutadora y que reclute 10 personas en un mes, no es la misma dinámica, no es el mismo cargo que si recluto 100. ¿Qué significa? O que soy Superman y que puedo reclutar 100 personas en un mes, o que el cargo es más básico, o que un reclutamiento más macizo. Entonces, dice algo, ¿ya? Y explica finalmente, se entiende el resto de su experiencia en base a ese indicador clave, es como permite dar luz sobre todo lo otro que han dicho antes. ¿Se entiende? Bien. Luego la carta de motivación, voy a acelerar un poco. El tema de la carta de motivación finalmente tiene dos funciones. Uno, complementar el CV, sí o sí, porque como dijo Liz antes, la gracia en su CV es poner solo unas pocas informaciones y luego la carta de motivación va a explicitar ese CV. La carta de motivación tampoco tiene que ser muy larga y también tiene que dar ganas de entrevistarles. Entonces la gracia es destacar algunos puntos para que sean relevantes para el cargo, para que la gente tenga ganas de entrevistarles. Y ¿Cuál es la estructura? Sí. Y esta también es de una sola página. Menos incluso, mitad página. Ok. Tiene que ser, son 3 párrafos, cada uno, les digo los temas súper concretos, pero 3 párrafos, cada uno de 5 o 6 líneas, ya 7, ponle, puente 11, exagero un poco, pero de lo concreto, pero así para que tengan una idea. En general, en la estructura es ustedes, yo, nosotros. ¿Qué significa eso? Tienen que tener estos 3 párrafos. El primer párrafo va a ser por qué están postulando a esa empresa, a ese cargo específico. Luego, el segundo párrafo va a ser yo. Es decir, yo que estoy postulando. Porque yo soy la buena persona, porque yo soy la mejor persona del mundo, finalmente, y más aún para este cargo. Y luego, nosotros, es cómo vamos a trabajar juntos, como yo lo veo, y cómo yo veo que en verdad sea la gran oportunidad para ustedes y para mí que trabajemos juntos. Esa es la estructura de la carta de motivación. Okay. Luego, el tema de las entrevistas. El tema de las entrevistas en Francia siempre tiene una estructura muy cuadrada y similar. Es una conversación siempre, pero igual hay ese embudo que siempre hacen. Le voy a dar más o menos las preguntas típicas que se hacen para que las tengan en mente el día que van a tener una entrevista. Siempre parten con pedirles que se presenten. En general, la presentación dura 3 minutos. Nuevo ejercicio de síntesis para los latinos, 3 minutos. No se vayan en bola, como decimos en Chile, vayan al grano nomás. Luego, les van a preguntar en general, ¿por qué están postulando a tal empresa? ¿Por qué a tal cargo? ¿O por qué a tal concepto? Por ejemplo, en las vendimias. ¿Por qué quieren trabajar en un bar? ¿Por qué creen que ustedes son la persona idónea para tal cargo, tal rubro o tal trabajo de temporada que sea? ¿Por qué están en Francia? Eso lo van a preguntar mucho. Sí. Como que es más de curiosidad. Cuidado que sí, acá en Francia hay preguntas que no se pueden hacer por ley. No se puede preguntar si van a tener un bebé, por ejemplo. No se puede preguntar cosas de la vida privada. Si ustedes lo cuentan, es de ustedes. Pero ustedes no pueden decir, ay, estás casado, estás casada, estás como con novio. Esto es fuera del ámbito profesional, no se pregunta, es ilegal. Okay. Esto, entonces, en BU, piensan así. La pregunta que algunos siguen preguntando, pero les diría que ya es bien vintage, es el tema de 3 cualidades, 3 defectos. Esa cosa se sigue preguntando, sobre todo gente que tiene poca experiencia. En reclutamiento les van a preguntar eso. Así que para 3 que lo tengan debilidades y 3 preparado. fortalezas.
tres fortalezas y tres Debilidades. desventajas. Sí, Debilidad, debilidades, sí. exacto. Sí. Eso, la versión moderna de esa pregunta es, ¿qué dicen tus amigos de ti? Esa es una Ujú. pregunta que les hacen igual seguido. ¿Qué más? ¿Cuál es tu fracaso más grande en la vida? ¿Cuál es tu éxito más grande en la vida? ¿Eso para qué van a preguntar estas cosas? Para entender cómo funcionan. Entonces, no es como para juzgarles, es para saber si ustedes van a calzar en el trabajo para que están buscando. Lo otro, ustedes tienen que siempre pensar en el objetivo. Siempre vuelvo a mi objetivo de base, pero ¿para qué están postulando? Y ustedes tienen que guiar todas sus respuestas en base a ese objetivo que se plantearon al inicio, que fue lo primero que abordamos, de por qué se vinieron a Francia, ¿ya? Entonces, eso tiene que, finalmente, es toda una lógica que tienen que seguir todo el rato, ¿bien? Entonces, las entrevistas tienen que prepararse. Con eso voy a concluir sobre este tema de las herramientas para encontrar un trabajo en Francia. Una entrevista en Francia se prepara. Se prepara, ensayen, sobre todo, que no va a ser en su idioma, entonces ensayen lo más que puedan, aburran a sus amigos con su presentación, pero háganlo. Y lo otro importante es que se toman notas. Sé que no se hace eso en América Latina. Lleven un Ujú. cuaderno y un lápiz ahí y anoten lo que les digan, en serio. Ok. Aunque, y si hacen un dibujo, hagan un dibujo, pero anoten algo, porque si no, no se ve serio. Eso, entonces para resumir esta parte sobre las herramientas de búsqueda, hablamos de mapear su mercado, hablamos de CV y carta de motivación y hablamos de entrevistas. Respecto de lo que busca un reclutador en Francia. Uno, como en Francia se recluta sobre todo en base a competencias. No sé si en Colombia tienen aún estas entrevistas psicológicas que en Chile hacen, te hacen dibujar un pequeño hombrecito debajo de un paraguas o no sé qué cosa. Ya, Sí. esa cosa acá no existe y ya, no quiero ofender a ningún psicólogo colombiano que hay por acá, pero eso no se usa acá, se recluta por competencia. Entonces, lo que va a buscar un reclutador, va a buscar que ustedes tengan las competencias que se requiera para el cargo. No que no se haga eso en Colombia, pero es el enfoque primario. En la entrevista psicológica no hay. Es una entrevista de recursos humanos que vendrá antes o después, dependiendo de las empresas, donde también se busca que ustedes tengan competencias, pero esa vez más habilidades blandas. Tú me dices que, ¿será que en Francia es relevante poner estos datos de referencia a personas conocidas en la hoja de vida o no en lo absoluto? No, les diría que no, porque si lo quieren, se lo piden. Y si no se pone, sé que en los CV anglosajones también lo ponen abajo, acá no se usa tanto, pero se lo van a pedir entonces de repente, entonces tienen que tener en mente quién va a decir. Lo que, del punto de vista reclutador, que yo fui reclutadora mucho tiempo, en general la gente da como recomendaciones a sus amigos. Entonces, si es Ujú. para que llames al mejor amigo del tipo que te diga es el mejor y además es Exacto, mi amigo, sí. como que tampoco voy a perder tiempo a llamar al amigo del otro, como que no sirve. Entonces, si es alguien que es francés o que ya ha trabajado en Francia, tú vas a buscar información como más por atrás, digamos, pero igual, siempre pues tienes que estar bien con tu ex jefe para poder pedirles estas cosas, pero Exactamente, sí. no es necesario escribirlo, no les queda espacio en el CV en todo caso, así que no es necesario que lo hagan. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya eso es todo por hoy. Muchas gracias, chicos, a todos los que se conectaron y próximamente pues vamos a estar también conectándonos. Recuerden que Ariane siempre está allí para todos estos temas de vida laboral en Francia. Ella comparte mucho contenido de valor al respecto, así que pueden ver allí en sus redes a ver si les interesa. Ella también pronto va a estar lanzando sus asesorías y otras actividades que les pueden servir mucho, grupales, y vamos a estar haciendo más colaboraciones juntas, posiblemente. Espero que sí. Solo nos queda agradecerles un montón por la atención, por las preguntas y ojalá les vaya muy bien en sus proyectos de viajes. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. A bientôt. Chao. Nicolás está ahí. Chao.